Y vamos a ver un recuerdo de lo que estuvimos viendo ayer. Buenos días Maximiliano Nacón. Ya, entonces, ayer empezamos a ver lo que era serie de potencias. Hola Javier. Y entonces nosotros dijimos de que una serie de potencia iba a tener esta forma donde vamos a hablar de serie de potencia en torno en un punto x sub 0, que eso va a estar determinado en esta parte, x menos x sub 0, donde x sub 0 es un valor, pero x es una variable. Entonces, en realidad, esto es como un tipo polinomial, ¿cierto? Pero de grado infinito porque llega hasta infinito. Entonces, se dice que la serie converge en algún valor x igual a r, o sea, le vamos a dar valor a x. Entonces, esto es una serie numérica y por lo tanto puedo saber si converge o no. Entonces, la serie converge siempre y cuando esta suma infinita da un valor. Es un valor real, ¿ya? ¿Y cómo se podría hacer? Ver eso. Bueno, tomo la suma finita hasta un cierto n, ¿cierto? Determino el valor de esta suma y luego le aplico límite cuando n tiende a infinito. Si le aplico límite a la suma finita, me da la suma infinita y por lo tanto voy a saber si es que el límite existe, voy a decir de que converge. Y si el límite no existe, voy a decir que la serie diverge. Eso habíamos visto ayer. También definimos una convergencia absolutamente cuando tomamos el valor absoluto dentro de la serie. Y definimos el radio de convergencia como un valor positivo o puede llegar a ser infinito, ¿cierto? Que va a estar asociado con la serie de potencia. R es un número real que está relacionado con la serie de potencia. ¿De qué forma está relacionado? Está el teorema 1. Para cada serie de potencia va a existir un R, tal que la serie converge absolutamente para todos los valores que están aquí. En x menos x sub 0, en valor absoluto es menor que R. Es decir, el radio de convergencia es como la longitud de valores o la distancia máxima que hay de cualquier punto a x sub 0 donde todos esos valores la serie va a converger. Ya, porque acuérdense de que hablamos de convergencia cuando le vamos a dar un valor al x, un valor numérico. Entonces esos valores numéricos son, por ejemplo, todos los que están aquí, alrededor de x sub 0. Y entonces, bueno, podemos calcularlo así explícitamente, determinando este límite, me va a dar un L y R va a ser 1 partido por L. O si en los casos extremos vamos a tener esos dos casos. Como les decía, X es una variable, entonces esto es tipo una función, porque va a depender de una variable X. Y si lo pensamos como una función, podemos ver de que la serie se puede derivar. Entonces esta función que es la serie de potencia es una función diferenciable. Y en realidad es infinitamente diferenciable, es decir, puedo calcular la primera, segunda, tercera, todas las derivadas que yo quiera. Ya conociendo sus derivadas, puedo entonces determinar los coeficientes en función de las derivadas y los coeficientes van a ser de esa forma que está definido en el teorema 4. El teorema 5 me dice de que además de derivar, puedo integrar la función y la integral de la función va a ser esa que está ahí. Entonces podemos integrar y entonces me queda esa serie nueva que va a estar dada de esa forma. Y aquí lo que vimos al final era un cálculo de radioconvergencia, ¿cierto? Entonces calculamos el A sub n más 1, el A sub n, lo dividimos
Colocamos el valor absoluto, me queda esto, aplico límite, ¿cierto? Y me va a dar el valor de L. Y entonces R es 1 partido por L. Y entonces el radio de convergencia va a ser x menos 3 menor que 1/2, pero el radio de convergencia va a ser ese intervalo, pero tengo que ver por separado, ¿cierto? Los extremos. Entonces veo el caso cuando x es igual a 5 medios y el caso de 7 medios. Y en el primero me da que diverge y en el segundo me da que converge. Entonces la serie converge para este intervalo. ¿Ya? Eso fue como bien rápido, ¿cierto? Lo que vimos de series de potencias, que es como el preámbulo para ver otro tipo de resolución de ecuaciones diferenciales. Antes de resolver las ecuaciones necesitamos otras definiciones necesarias que las vamos a ver acá. A ver, ahí. Entonces, definición. Se dice que una función f es analítica. Es analítica en x igual a x sub 0 si existe intervalo abierto vamos a llamar i que depende de x sub 0 en torno a x sub 0 y una sucesión a sub n de números reales tal que f de x se puede escribir como una serie de potencias. Para todo x que pertenece a i de x. Esto es como al revés. Tengo una función cualquiera, voy a decir que es analítica en un cierto punto x sub 0, si la función la puedo escribir como una serie de potencias. Antes, nosotros habíamos escrito la serie de potencias como una función. Teníamos la serie de potencia, aquí es la serie de potencia y la escribimos como función. Y entonces analizamos la función. Bueno, esta función es derivable e integrable. Ahora tengo la función y lo voy a escribir como una serie de potencias. Si se puede escribir como una serie de potencias, entonces vamos a hablar de que la función es analítica. Por ejemplo, f de x igual a 1 partido por 1 menos x es analítica en menos 1,1. Fíjense que es importante determinar el intervalo, ¿cierto? Porque aquí si vale 1, la función se indetermina. Entonces, tiene que ser un valor donde la función sea continua y además diferencial. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser analítica? Tenemos entonces que encontrar, ¿cierto?, su serie de potencia. Bueno, tenemos que pensar en primer lugar que ¿cuánto será la serie de dn igual 0 hasta infinito de x elevado a la n? Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de dn de n. Hay que poner otro valor. N. De n igual 0 hasta n de x a la n.
Bueno, este es el límite cuando n tiende a infinito de... Y esta suma, esto es 1 más x cuadrado más x a la n, perdón, x a la n mayúscula, ¿cierto? Pero esta suma, ¿se acuerdan cuánto es? Vamos a hacerla aquí abajito. Miren, si S es igual a 1 más x a la n, voy a poner Sn, entonces si multiplicamos por x Sn, esto va a ser igual a x más x cuadrado más x cubo más hasta xn más 1. Y ahora si restamos estas dos, me va a quedar 1 menos x por Sn, ¿cierto? Y acá se me van a ir este con ese con ese, este con este y ese con ese, ¿cierto? Y entonces me queda 1 menos xn más 1. Entonces, eso quiere decir de que Sn es igual a 1 menos x elevado a n más 1 partido por 1 menos x. Esa es la suma. Entonces, esa es esto de aquí, Sn. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos x elevado a n más 1 partido por 1 menos x. Pero si el n tiende a infinito, ¿dónde va a tender esto? Fíjense que el x es menor que 1, está entre menos 1 y 1. Así que es menor que 1, para un valor menor que 1 con potencias grandes, ¿cierto? Esto tiende a 0. Esto tiende a 0. ¿Cierto? Porque va a ser, por ejemplo, x puede ser un medio, entonces va a ser un medio elevado a n más 1, donde n tiende a infinito, entonces se va a hacer cada vez más pequeñito. Entonces, este límite es 1 partido por 1 menos x, que es exactamente la función f de x. Es decir, lo que nosotros encontramos, luego, lo que encontramos es que f de x, que es igual a 1 partido por 1 menos x, es en realidad la suma de n igual 0 hasta infinito de x elevado a la n. Así que mi función, que en un principio es una función cualquiera, la pude escribir como una serie de potencias. Fíjense que esto es en torno a x igual a 0, ¿cierto? No hay un x menos x sub 0. El x sub 0 vale 0. En torno a x sub 0 igual a 0. Entonces, pero, ¿qué pasaría si lo quiero hacer en torno a otro punto? Si x sub 0 pertenece a menos 1,1, pero obviamente distinto, x sub 0 distinto de 0, ¿qué pasaría? Bueno, me queda, yo quiero esta función, ¿cierto? Bueno, esta función la puedo escribir así. 1 partido por 1 menos x sub 0 más x sub 0 menos x, ¿cierto? Le agregué este 0. Esto va a ser 1 menos x sub 0 menos x menos x sub 0. ¿Ya? Ahí lo factoricé de esa forma. Y entonces puedo factorizar por 1 menos x sub 0 y me va a quedar 1 menos x sub 0 partido por 1 menos x sub 0. Ya, ¿qué es lo interesante de esto? Que pareciera que estoy aumentando más que disminuyendo.
Bueno, que esto es constante, así que lo voy a dejar aquí afuera. 1 menos x sub 0. Y esto de aquí es por 1 partido por 1 menos x sub 0 partido por 1 menos x sub 0. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto de aquí tiene la misma estructura que el primero. Es 1 partido por 1 menos algo que tiene x. Algo que tiene x. Bueno, este algo es solamente x. Aquí hay más cosas, pero tiene solamente x. Entonces, como es como la misma estructura, entonces voy a decir que tiene la misma serie de potencias. ¿Cierto? Entonces, la serie de Dn igual 0 hasta infinito, pero ahora no es solamente x, sino es todo este algo que va a estar elevado a n. Que si uno lo quiere identificar mejor, ¿cierto? Esto va a ser 1 partido por 1 menos x sub 0 por la serie de n igual 0 hasta infinito. El denominador no tiene x, así que lo puedo dejar fuera. Me va a quedar 1 menos x sub 0 a la n por x menos x sub 0 a la n. Entonces fíjense, si lo escribimos así, este va a ser mi a sub n, y aquí tengo el x en torno al punto x sub 0, que era lo que yo quería. Hacer ahora la función, escribirlo como la serie de potencia en torno a otro punto. ¿Qué estoy diciendo acá? De que en realidad no es única la representación, ¿cierto? Tengo una función y puedo encontrar su representación en serie de potencia en torno a un punto x sub 0 igual a 0, pero también lo puedo encontrar su representación en serie de potencia en torno a otro punto, a nx sub 0, que obviamente x sub 0 es distinto de 0 en este caso, si no tendríamos el caso anterior. Entonces, tengo dos representaciones, ¿cierto?, en series de potencias para la misma función. Eso es bueno porque eso quiere decir de que podría elegir cualquiera de las dos para determinar y representar mi función. Eso es bueno. Obviamente está un poquito más complicada, ¿cierto? Tiene un x sub 0 que podemos calcular, y esta es mucho más simple. ¿Qué otro ejemplo es analítico? No lo vamos a hacer, pero lo vamos a decir. Bueno, todo polinomio es analítico. Y es para todo x sub 0 que pertenece a los reales. Bueno, y eso es más o menos claro porque, bueno, un polinomio es una serie, ¿cierto? Pero hasta un cierto grado, y después los coeficientes van a ser todos cero. Así que se puede casi usar la misma representación. Y otra cosa que también va a ser analítico va a ser toda función racional. Toda función racional. Las funciones racionales son de la forma p de x partido por q de x. De x. Donde q de x sub 0 tiene que ser distinto de 0, por supuesto. Y p y q son polinomios. O sea, el caso 1 es una función racional. Este de aquí, es una función racional, un polinomio constante y un polinomio de grado 1. Y encontramos una función analítica, y ahora estamos diciendo que en realidad no es la única, sino que todas las funciones racionales son analíticas. Otro que son analíticos son las siguientes, son analíticas, y es más o menos esperado. Por ejemplo, la función exponencial es analítica, ¿cierto? Porque
porque fíjense que si tiene esa representación en serie de potencia, la función, ¿cierto? Para que sea analítica, ya vimos que la serie de potencias es infinitamente diferenciable y además es integrable. Y en este caso, la función exponencial yo la puedo derivar todas las veces que yo quiera, ¿cierto? Y voy a poder encontrar sus derivadas. Así que va a ser analítica. La función seno también es analítica. La función coseno es analítica. La función logaritmo natural también es analítica. Ahora sería la pregunta es, bueno, ¿y cuál sería su representación en serie de potencias? Bueno, aquí la vamos a dar. Esto la vamos a usar, así que por eso es bueno tenerlas en la suma de n igual 0 hasta infinito de x elevado a la n partido por n factorial. La del seno va a ser menos 1 elevado a la n partido por 2n más 1 factorial por x 2n más 1. Fíjense que estas son en torno a x sub 0. Coseno es de n igual 0 hasta infinito, ¿cierto? De menos 1 elevado a la n partido por 2n factorial por x elevado a 2n. Y la del logaritmo, esta va a ser la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 elevado a n menos 1 partido por n por x menos 1 elevado a la n. Estas tres, el radio de convergencia es infinito. Y para la última, fíjense que es diferente porque es en torno a otro punto, no al 0, ¿cierto? Y entonces también podemos hacer en torno a cualquier otro punto que sea mayor que 1, pero el radio de convergencia va a ser 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que por un lado tenemos series de potencias, que es lo que estudiamos ayer, ¿cierto? Con respecto a cómo era la serie de potencias, qué podíamos hacer con ellas, las podemos derivar, las podemos integrar, ¿cierto? Podemos encontrar sus coeficientes y estudiar su radio de convergencia. Y por otro lado, tenemos funciones que tienen la particularidad de tener una representación en series de potencias, que obviamente encontramos, estas son las analíticas, ¿cierto? Y las funciones analíticas van a ser polinomios, funciones racionales, función exponencial, trigonométricas y de tipo logaritmo. Así que fíjense de que exactamente más o menos todo el tipo de funciones que nosotros tenemos para resolver ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Son de tipo analítica y entonces tienen su representación en series de potencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver, sí, tenemos tiempo. Entonces, ahora sí vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales y vamos a ver solución en torno a puntos ordinarios. Vamos a ver lo que es un punto ordinario para tener la definición. Entonces, en particular, nosotros vamos a tener una ecuación de segundo orden de la forma A2 de x 2' más A1x y prima más A sub 0 x y es igual a 0. ¿Ya? Y
que en realidad uno puede tomar su representación en su forma normal y su forma normal o normalizada, forma normalizada sería I2' más P de X y prima más Q de X y es igual a 0. Ya, entonces tenemos una ecuación de segundo orden y entonces vamos a decir que un punto X sub 0 se dice punto ordinario. Ordinario de la ecuación diferencial de la EDO si P es igual a 1 partido por A2 y Q, que es igual a 0 partido por A2, son analíticas. En X sub 0. Si X sub 0 no es ordinario, se dice que es un punto singular. Y entonces se dice punto ordinario si mi función es P, esta función P y Q son analíticas. Y vamos a decir, si el X sub 0 no es ordinario, entonces es un punto singular. También se dice regular y irregular también. Son distintos nombres para el mismo punto. Ya, entonces, vamos a ver un ejemplo. Consideremos esta ecuación diferencial. Entonces, esa ecuación diferencial, si la normalizamos, va a ser I2', tenemos que dividir todo por X, entonces me queda más 1 partido por 1 menos X, y prima más seno de X partido por X, y es igual a 0, ¿cierto? Entonces, P de X es igual a 1 partido por 1 menos X, y Q de X es seno de X partido por X. Bueno, fíjense de que esta es nuestro ejemplo de función analítica, ¿cierto? Dijimos que esto era igual a la suma de los x a la n cuando n es igual a infinito 0, pero el x tiene que ser, pertenece a menos 1,1. Entonces, el punto singular, o sea, el punto va a ser regular si lo considero en ese intervalo. Ya, entonces es analítica, pero para todos esos valores. Y la función Q, bueno, la función seno tiene una representación en serie que va a ser, vamos a poner 1 partido por X, por la serie desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n, partido por 2n más 1, por x elevado a 2n más 1. Acuérdense que una función analítica es una función que se puede representar en serie de potencia. Esta la pude representar en serie de potencia. Y esta de aquí, bueno, fíjense que si yo paso el 1 partido por x adentro, ¿cierto? Me va a quedar la serie de dn igual 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n, partido por 2n más 1. Y aquí me queda x elevado a 2n más 1, partido por x. Entonces esto se me va este x con este x, ¿cierto? Me queda x elevado a 2n. Y entonces aquí este x no tiene ninguna restricción.
Entonces, para todo x sub 0 que pertenece a los reales. Entonces tengo que las dos son analíticas, es analítica, y aquí es analítica también. Lo único que es dónde va a ser los puntos singulares, en este caso en ese intervalo y en este caso puede ser cualquiera. Entonces, los puntos singulares, x sub 0 pertenece a menos 1,1, es punto singular. No, perdón, ordinario, eso, me da por singular, ordinario. Y el singular va a ser en 1, porque ahí se determina la función p. Pero en particular ese de ahí para que tenga la serie converja y sea una representación en series de potencia. Ya. En realidad uno puede, ni siquiera puede tomar así, podemos tomar x sub 0 en vez de colocarlo de esa forma, podemos decir, porque el único punto que se indetermina esta función es en 1, ¿cierto? Entonces todos los puntos de x sub 0 es distinto de 1, es un punto ordinario. Y entonces x sub 0 igual a 1 es punto singular, que es el único punto donde se va a indeterminar esta función. ¿Ya? Entonces eso también podemos pensar cuando se indeterminan las funciones. En este caso, aunque el x está en el denominador, ¿cierto? Su representación matricial como que desaparece esa restricción porque me queda x elevado a 2 a la n. Entonces, no tengo problema que el x valga a 0. Aunque aquí sí, ¿cierto? En su representación matricial no. Y entonces tenemos un teorema. Si x sub 0 es punto ordinario, de la EDO, entonces la EDO tiene dos soluciones analíticas linealmente independientes de la forma I de x igual a la serie de n igual 0 hasta infinito de a sub n por x menos x sub 0 a la n. Con radioconvergencia mayor o igual que la distancia entre x sub 0 y el punto singular más cercano a x sub 0. No sé si es mayor, yo le pondría menor igual. Sí, menor igual, porque, a ver,
¿Por qué digo menor? Porque fíjense que tengo aquí, supongamos que aquí está x sub 0. Y aquí tengo mi punto singular. Entonces el radio de convergencia tiene que estar ahí. No puede traspasar. O sea, mi radio de convergencia, por ejemplo, puede decir que todos estos valores van a converger, pero no puede traspasar el punto singular. Entonces, el radio de convergencia tiene que ser menor o igual que la distancia que hay entre, esta es la distancia que hay entre el punto x sub 0 y su punto singular más cercano. ¿Ya qué está diciendo el teorema? Me está diciendo que si x sub 0 es un punto ordinario, entonces voy a poder encontrar soluciones a la ecuación diferencial en forma de series de potencias. Y esas soluciones van a ser linealmente independientes y entonces voy a poder encontrar dos soluciones analíticas linealmente independientes que son de esa forma. Es decir, el teorema me dice de que puedo encontrar soluciones de la ecuación diferencial usando la representación de series de potencias de la solución. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. Y2' menos x por y es igual a 0. Y entonces quiero alrededor de x sub 0. Alrededor de x sub 0 igual a 0. Entonces tenemos que ver si las funciones son analíticas, ¿cierto? Si el punto singular, o sea, el punto x sub 0 igual a 0 es un punto ordinario o no. Entonces, esta función es de la forma y2' más 0 por y' menos x por y es igual a 0, ¿cierto? Entonces, esta es mi función p y esta de aquí es mi función q. Entonces, p de x es igual a 0 y q de x es igual a menos x. Me doy cuenta que estas dos son de forma polinomial, si quieren. Podemos tomar el 0 como su función polinomial, ¿cierto? Y esta es una función polinomial, es menos x. Entonces, habíamos visto que todas las funciones polinomiales son analíticas, así que son analíticas. Y eso es para todo punto x sub 0 en los reales. No hay ningún punto singular, todos son ordinarios. Entonces, en particular, en el punto que yo quiero, que es x sub 0 igual a 0. Y entonces, vamos a considerar la solución. Entonces, no. Sea phi de x mi solución. La solución es de la forma n igual 0 hasta infinito de a sub n por x menos x sub 0, pero x sub 0 es 0. Así que me queda x elevado a la n. Ese va a ser mi supuesta solución. Ya, entonces si yo derivo el phi, derivar la serie era
n igual 1 hasta infinito de n a sub n x elevado a n menos 1. Y si derivo una segunda vez, esto va a ser igual a la serie de n igual 2 hasta infinito de n por n menos 1 por a n por x elevado a n menos 2. Yo hubiera puesto a partir desde 0 también las dos, pero fíjense que si yo coloco n igual 0, aquí me queda 0, ¿cierto? Y entonces estoy como agregando valores nulos. Entonces para que me quede la serie de valores no nulos, voy a partir desde 1 y aquí entonces parto desde 2. Entonces ya tengo mi función y sus derivadas y entonces tengo que ahora reemplazar en la ecuación. Reemplazar en la EDO. Si lo reemplazamos en la EDO, ¿qué me va a quedar? Entonces necesito phi 2' menos x por phi. Y eso quiero que sea igual a 0. ¿Ya? Ahí está reemplazada en la ecuación. Entonces, phi segunda es la serie desde n igual 2 hasta infinito de n por n menos 1 por a sub n x elevado a n menos 2 menos x por la serie de dn igual a 0 hasta infinito de a sub n x elevado a la n igual a 0. Bueno, dijimos que esta era la solución, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que encontrar nuestros a sub n. En nuestro caso particular, ¿cierto? Para poder decir que cuál es la solución de nuestra ecuación diferencial, no en el caso general, sino en nuestro caso particular. Entonces, eso es nuestro objetivo ahora, ¿ya? Es tratar de encontrar nuestros a sub n. Ahora tenemos que acordarnos todo lo que debemos saber de series, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es pasar este x hacia adentro, ¿cierto? Entonces me va a quedar la serie desde n igual 2 hasta infinito de n por n menos 1 por a sub n x n menos 2 menos la serie desde n igual 0 hasta infinito de a sub n x elevado a n más 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que nuestras series queden igual, ¿cierto? Y poder agruparlas en una sola serie. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, por ejemplo, tenemos que pensar en algo para que la potencia de x me quede elevado a la n. Eso es lo primero. Ya, entonces tenemos que acordarnos la propiedad del reloj. ¿De acuerdo a la propiedad del reloj de las series? Voy a llamar de n igual k hasta r de a sub n. Entonces, si yo quiero para que esta serie parta, por ejemplo, desde 0, entonces aquí tengo que restarle menos k, ¿cierto? Para que de 0 es k menos k. Entonces le resto k, acá le resto k, r menos k, y adentro le debo sumar k. Ya, esa es la propiedad del reloj, que yo puedo cambiar los índices, ¿cierto?
donde empieza y donde termina, aumentando acá los índices de la sucesión dentro de la serie. Entonces, esa propiedad la vamos a hacer acá. Entonces, en vez de 2, quiero que parta de 0. Se va a hacer la serie de dn igual 0. Entonces, resté 2. Infinito restarle 2 me da infinito igual, ¿cierto? Y entonces acá le tengo que sumar 2, me queda n más 2. N menos 1 más 2 es n más 2. No, perdón, n más 1 por a sub n más 2. Y me queda x elevado a n. Porque n menos 2, n más 2 menos 2 es x elevado a la n. Y usamos la del reloj también, ¿cierto? Para que la potencia me quede elevado a la n. Entonces aquí le tengo que restar dentro, así que le voy a sumar afuera. N igual 1 hasta infinito de n menos 1 por x elevado a la n. Ya, entonces aquí ya tengo algo interesante porque tengo ya las potencias x elevado a la n. Así como que ya las puedo relacionar, ¿cierto? Pero para juntar las dos series tienen que partir del mismo valor. Ya hicimos la propiedad del reloj, así que hacerla de nuevo me va a variar el x. Como esta parte antes que esa, lo que vamos a hacer es quitarle los elementos que me están sobrando. Es decir, n igual 0. Si n vale 0, me queda 2 por 1 por a sub 2 por x elevado a 0 más, y entonces ahora voy a escribir la serie que parte desde 1 hasta infinito de n más 2 por n más 1, porque ¿qué estoy usando? La propiedad que estoy usando ahora es la siguiente. Esto es una y esta es la otra. Estoy usando que la serie de tn igual 0 hasta r de a sub n es igual a sub 0 más la serie desde n igual 1 hasta r de a sub n. Como que le quito el primer valor. Puedo quitarle el primero, el último, 2, 3, todos los necesarios. Entonces me queda a sub n más 2 por x elevado a n menos n igual 1 hasta infinito de a sub n menos 1 por x elevado a n. Ya, entonces, aquí me queda 2 a 2. Y fíjense que aquí me quedan las dos series partiendo desde el mismo valor, llegando al mismo valor, y tengo x elevado a la n. Así que las puedo agrupar en una sola. Como que las voy a factorizar. No es como, las voy a factorizar. Entonces me va a quedar n más 2 por n más 1 por a sub n más 2 por x elevado a n menos a n menos 1 por x elevado a la n. En la factoricé, es decir, puse todo en una misma serie. Pero estas están las dos por x a la n, así que las puedo factorizar también. Y entonces me queda así. Es igual a 0. Entonces, tengo que, todo esto es igual a 0, ¿cierto? Acuérdense que esto es como tipo polinomial. Entonces, para que esto sea igual a 0, quiere decir que cada término es igual a 0. Es decir, que 2 a 2 es igual a 0. Y además tengo que todos estos n más 2 por n más 1 por a sub n más 2 menos a sub n menos 1 es igual a 0. Esto es para todo n mayor que 1. Entonces para A2 vale 0 y para todos estos valores, todos los coeficientes son 0. Del primero sale de inmediato que el A2 es 0 y de la segunda aparece que a n más 2 es igual a n menos 1 partido por n más 2
por n más 1. Entonces, tengo que encontrar los valores de los a sub n, ¿ya? Sé que me pasé, así que el que tenga que irse se puede ir. Quiero terminar el ejercicio, así que después va a quedar grabado. Me faltan 5 minutos a lo más. Entonces, voy a tener que encontrar los a sub n. Como esto es para todo n mayor o igual que 1, entonces vamos a ir dándole valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si n vale 1? Si n vale 1, me queda a sub 1 más 2 son 3, es igual a 1 menos 1 es 0, partido por 3 por ya es 3 por 2. Entonces, a sub 3 vale eso. Ya tengo el valor de a sub 3. Si n vale 2, me va a quedar a sub 4 es igual a 2 menos 1 es a sub 1, partido por 2 más 2 son 4 y 2 más 1 son 3. Si n vale 3, me queda a sub 5 es igual a sub 2, partido por 3 más 2 son 5, por 3 más 1 son 4. Pero a sub 2 ya sé que es 0, así que esto es 0. Si n vale 4, me va a quedar vamos a hacer cuadrito de nuevo. Ahí. Ahí. Si n vale 4, me queda 4, 5, 6 es igual a sub 3, partido por 4, 5, 6, 4, 5. Pero a sub 3 yo ya sé cuánto es, así que esto es 1 partido por 6 por 5, por a sub 0, partido por 3 por 2. Si n vale 5, me va a quedar 7, y esto es igual a 4, partido por 5, 6, 7, por 6. Y a sub 4 es 1 partido por 7 por 6. Sub 4 es a sub 1 partido por 4 por 3. Si n vale 6, esto es 8, y 8 es a sub 5 partido por 8 por 7, pero a 5 es 0. Entonces fíjense de que el A3 me va a quedar en función de la 0, y en la 6 también me va a quedar en función de la 0. En la 4 me va a quedar en función de A1, y en la 7 también me va a quedar en función de A1. Y los A sub 5, los A sub 8 van a ser ceros. Así que me están dando valores con A sub 0 y A sub 1. Lo que uno tiene que hacer es tratar de hacer lo más posible para poder encontrar un término general. Ya, aquí más o menos se ya está viendo lo que pasa. Entonces, por ejemplo, esto es 3, 6, el 9, entonces también va a ser, entonces todos los a sub 3 a la n va a ser igual a sub 0, ¿cierto? Partido por 2 por 3, 5 por 6, y en realidad todos van a ser hasta 3n menos 1 por 3n. Esa es la sub 3. A sub 3n. Y los otros, los a sub 3n más 1, que serían como el 4, el 7, el 10, ¿cierto?
van a ser A sub 1 partido por 3 por 4, 6 por 7, y así voy a empezar a multiplicar acá abajo, ¿cierto? Hasta 3n y 3n más 1. Fíjense que es el 7, me queda el 7 y el anterior. Entonces es el mismo multiplicado por el anterior. Donde A0 y A1 pueden ser cualquiera, arbitrarios. Y el último, el A sub 3 n más 2 es igual a 0. Entonces, nosotros dijimos que nuestra solución phi de x era de la forma de las series desde n igual 0 hasta infinito de los a sub n x a la n. Eso dijimos que era nuestra solución. Y entonces encontramos que en realidad esta serie se puede escribir de tres formas. Tiene igual 0 hasta infinito de los a sub 3n por x elevado a n más la serie de los n igual 0 hasta infinito de los a sub 3n más 1 por x 3n más 1 más la serie de los n igual 0 hasta infinito de los a sub 3n más 2 por x 3n más 2. ¿Cierto? Entonces, esta de aquí va a ser mi solución phi 1. Esta de aquí es mi solución phi 2, que van a ser linealmente independientes. Y bueno, esta de aquí, acuérdense que todas son 0, así que no me está aportando nada. Y entonces mi solución phi 1 de x va a ser igual a si aquí n vale 0, ¿cierto? Va a ser igual a 1 más la serie de n igual 1 hasta infinito de x elevado a 3 partido por n por 2 por 3 por 5 por 6 por 3n menos 1 por 3n. ¿Ya? Porque el a sub 0 y el a sub 1 van a quedar así como en combinación lineal de estas, y entonces en realidad la solución en realidad es a sub 0 por eso, por a sub 1 por esto. Y entonces el a sub 1 es sin el a sub 0 y el phi sub 2 va a ser igual a x más la serie de n igual 1 hasta infinito de x elevado a 3n más 1 partido por 3 por 4, 6 por 7 hasta 3n por 3n más 1. Estas son mis soluciones linealmente independientes, es decir, mi solución y de x es igual a sub 0 por phi 1 más a sub 1 por phi 2. Si quieren lo podemos escribir así. La combinación lineal de estas dos, ¿cierto? Con ciertas coeficientes que en este caso van a ser los a sub 1 y a sub 2. Entonces, la solución se puede escribir como una representación en series de potencia. Eso es lo que quería decir. Ya, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos. Que estén bien. Gracias. Chau.